Cuando aprendes una lengua extranjera hay un momento muy preciso donde decides dejar de traducir a tu lengua materna y es como que de repente pierdes esa fluidez que pensabas que tenías y ya te cuesta muchísimo más acceder al vocabulario y hay momentos en los que incluso te quedas en blanco. No eres tan ágil como antes. Y te planteas la pregunta, pero bueno, si yo hasta ahora con mi traducción a la lengua materna funcionaba relativamente bien y ahora que estoy empezando a dejar de traducir, no soy capaz. Si eso es tu caso, enhorabuena, porque estás haciendo exactamente el proceso normal de reorganización de estructuras en tu cerebro y eso significa cambiar las capacidades por otras nuevas y que la trampa de la seguridad que tenías antes con la traducción desaparece, se pierde bajo tus pies y aparece, se sustituye por un sistema diferente, pero que realmente no controlas. Si eres una persona lógica, consciente, que le gusta organizar los sistemas en tu cabeza, este salto de trampolín a la piscina de dejar de traducir a la lengua materna y hacerlo todo en la lengua extranjera que estás aprendiendo, da vértigo y en un principio no funciona como tú esperas. Curiosamente, esta sensación de no dominar, de no tener esa agilidad que tenías antes, es una señal excelente. Mucha gente en este momento tira la toalla, decide dejarlo porque se frustra, porque no ve el avance. Por otra parte, deberías estar súper contento de experimentar esto porque ahora es cuando vas a pasar a la siguiente fase. En este punto crítico, cuando dejas de traducir, te das cuenta de que las expresiones no salen, sabes la respuesta, pero no llega en el momento adecuado. Y esto es porque has perdido esa armadura de seguridad que tenías anteriormente de pasarlo a la lengua materna y ahora directamente el cerebro necesita un proceso, una transición para adaptarse a la sensación nueva y que da miedo también de escuchar algo y claro, sin entenderlo, de alguna forma sin entenderlo, captar la idea y reaccionar directamente con algo que casi ni siquiera controlas porque no ha pasado como antes lo hacías por tu lengua materna. Al reconfigurar el sistema que tenemos para reaccionar a un input que nos llega en una lengua extranjera, a veces necesitamos también ayuda para poder sostener este periodo de tiempo un poco difícil, sobre todo frustrante, este mismo desafío, y por eso he elaborado un mini curso de 3 vídeos y lo he puesto en el grupo de la comunidad del tercer nivel de estratega lingüístico para que juntos seamos capaces de deshacernos de esa pesadez de siempre traducir, pasarlo todo por la lengua materna. Imagínate que es como cuando haces una carrera, compites con alguien, pero tú llevas encima como una mochila, llevas a cuchos algo adicional, que es tu lengua materna con todas sus estructuras, que te hace ser más lento. Pues lo mismo ocurre con los idiomas extranjeros. En este mini curso te propongo la teoría para que entiendas muy bien cómo es el proceso mental y muchos ejercicios para que vayas practicando y consigas al final dejar la traducción. Esto es importante. Cada persona lo hace de una forma un poco diferente. Por eso no hay un sistema único y quiero de verdad volcar toda mi energía, mi fuerza, toda la experiencia que he acumulado hasta ahora para ayudarte a dar ese salto, ese cambio. Tenemos que tener en cuenta que cuando dejamos la traducción mental a la hora de crear estructuras en la lengua extranjera, esto para el cerebro necesita muchísima energía para inhibir la lengua a la que estás acostumbrada a traducir mentalmente. Es como una especie de rechazo donde la tendencia normal, porque es un hábito,
es hacerlo, y cuando has decidido tu nueva identidad es no traducir más, el evitar esto significa que en tu cabeza hay caos absoluto. Pero te garantizo una cosa, si aguantas esta fase dura, difícil, los resultados van a ser increíbles, porque vas a ser capaz a partir de ahora de, cuando aprendas una nueva, quizás, lengua extranjera, vas a saber el método, tu cerebro va a saber el método para hacerlo de forma mucho más eficiente, más rápida, y lo puedes aplicar realmente casi a otras actividades, a cualquier actividad que te propongas aprender, a cualquier edad también. Cuando dejas de traducir mentalmente, ocurren 4 cosas muy interesantes en el cerebro. Dejas de utilizar las reglas gramaticales que has aprendido en los libros y las empiezas a utilizar de forma intuitiva. Es más, vienen palabras a tu cerebro que te preguntas, ¿pero esta es realmente aplicable en este sentido? Y te sorprende, a mí siempre me sorprende cuando utilizo palabras que casi no sabía que sabía en el idioma. O a veces estructuras gramaticales que de repente me da la sensación, esto no es correcto, pero ¿por qué? Porque no lo paso por la zona más lógica de mi cerebro, sino auditivamente me suena raro. Enhorabuena, porque estás empezando a crear esa lingüística intuitiva de cómo funciona el idioma. También tienes un periodo donde sientes la ambigüedad de no entenderlo todo o entenderlo por otros canales. Es algo muy extraño. Tienes la sensación de haber entendido, pero realmente no sabes cómo has llegado ahí. Es, por ejemplo, cuando de forma automática conduces y llegas al sitio donde querías y dices, pero si no era consciente todo el camino, se vuelve en algo automático, placentero, donde gastas menos energía para conseguir muchos mejores resultados más tangibles también. Sí, en una planta, en una fábrica, se decide cambiar la maquinaria antigua que funciona de forma lenta, y para ello hay que hacer un parón de la producción para meter las máquinas nuevas, y al final tenemos un sistema mucho más rápido, pero este parón tiene que ocurrir. De la misma forma nos puede ocurrir a nosotros cuando llevamos mucho tiempo traduciendo, tomamos la decisión ya, un cambio radical de dejar de traducir. Hay un periodo difícil donde vas a encontrarte con esta situación. Si eres capaz de aguantar esa tensión, al otro lado te encuentras con la fluidez por fin que siempre has aspirado, de utilizar el idioma de una forma más lúdica, más sencilla, en el sentido de que tu cerebro va a gastar mucha menos energía. Pero este periodo sí que va a ser necesario. Vas a dejar de ser un traductor cauto en tu mente para convertirte en un hablante imperfecto pero fluido. Si ahora entiendes más de lo que puedes comunicar, si sientes que ciertas estructuras no son correctas y no sabes cómo has llegado a esa conclusión, enhorabuena, estás en el camino correcto. Has ganado esa batalla en satisfacción de no poder dominar el proceso desde la zona que antes lo hacías, desde esa protección de la lengua materna. Estás haciendo aflorar tu instinto lingüístico para comunicar directamente en la lengua meta. Ahora estás ocupando territorio nuevo y esa lengua extranjera se va a quedar en tu mente, en tu condición de hablante, y va a formar parte de ti. O sea, que si has decidido dejar de traducir y de repente notas este bloqueo, no des marcha atrás ni siquiera para coger velocidad, para seguir adelante. Mantente ahí y no vuelvas nunca más a esa comodidad de la traducción. Ese bloqueo no es fracaso, ese bloqueo es una señal fabulosa de que estás entrenando tu cerebro a procesar las cosas de forma diferente y está gastando muchísima energía, por eso te sientes tan fatigado.
De todas formas, enhorabuena, lo estás consiguiendo. La fluidez no nace cuando todo es fácil, la fluidez, el resultado de un trabajo, de un sistema. Si estás listo para dejar de traducir y necesitas un plan, una ruta para conseguir los resultados, te espero en el nivel 3 de estratega lingüístico al otro lado de la comunidad. En este canal voy a seguir mandando también vídeos con esta temática para que vayas ejercitando, seas consciente de que este es el mejor proceso para aprender idiomas desde otro nivel. Y lo curioso de todo esto, cuando tienes el sistema, ya es mucho más fácil aprender el siguiente idioma. ¿Recuerdas eso que dicen muchos políglotas de que el primer idioma cuesta muchísimo, el segundo, bueno, el primero, que es el materno, realmente sí que cuesta, pero lo hemos olvidado cuando éramos pequeñitos? El segundo idioma extranjero que aprendes es el más difícil porque estás no solamente aprendiendo el idioma, sino también estás aprendiendo las herramientas, estrategias para integrarlo. El tercero, cuarto, son más fáciles y es cierto porque cuando tienes las herramientas adecuadas, cada idioma que aprendas, el tiempo que demora en integrarlo es menor porque tú ya sabes personalmente, tú mismo, cómo lo haces mejor. Y cada persona tiene una estrategia ligeramente diferente, pero en el fondo las estrategias son todas iguales. Escuchas algo y automáticamente lo integras con el sonido del idioma, con el significado, y en tu cabeza tienes la respuesta automática que has, por supuesto, que has estado practicando durante mucho tiempo. Y la lengua materna no juega ningún papel importante a ese nivel. Estoy hablando de un B1, B2. Cuando empiezas a aprender un idioma, sí que es importante conocer el vocabulario, saber el sentido de las palabras, lógicamente, pero después se va desvaneciendo. Es un sistema, es muy interesante cómo funciona nuestro cerebro, pero solamente cuando lo dejamos ir el control. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!